Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hace más o menos un año yo les hice un video recomendándoles a aquellos youtubers que yo consumo, yo personalmente consumo y que viven inclusive en otras provincias y tienen otras perspectivas y experiencias totalmente diferentes a las mías. En esta ocasión quiero volver a hacer ese video recomendando nuevos canales que, como les digo, yo misma consumo, y que al mismo tiempo ustedes puedan ver qué experiencias, qué les sirve de ahí, en qué ustedes se pueden relacionar, en qué ustedes pueden diferir para que su información sea mucho más nutritiva y vengan totalmente preparados. Obviamente cabe resaltar que youtubers como Planeta Juan, como Diego Saúl Reina, como Nelson, obviamente son personas que nos han abierto el camino a todos nosotros que venimos detrás, pero inclusive yo les quiero recomendar, aparte de obviamente si no conocen a Planeta Juan o a Nelson o a Diego Saúl, obviamente que vayan y visiten sus canales, porque son gente que ya tiene experiencia, que lleva mucho tiempo aquí, que tiene una vibra muy buena y que seguramente los pueden ayudar y los pueden contagiar. Pero en esta ocasión yo les quiero recomendar a aquellos youtubers nuevos que yo he descubierto en este viaje dentro de YouTube, para que ustedes también puedan ver que hay algunas ciudades que incluso no son tan conocidas, y como les digo, que hay muchas personas que tienen experiencias totalmente diferentes, que vienen de países totalmente diferentes a los nuestros, pero que nos pueden servir de muchísima ayuda. Como les digo, les voy a recomendar canales que yo misma consumo, no canales que solamente he visto, sino que yo misma los he conocido, veo sus videos, me gustan e incluso me nutro de la información que ellos dan. Son canales que puede que no sean muy grandes, sin embargo, brindan muchísima información, me dan una perspectiva nueva, me dan ideas, y que obviamente pues grabarte y mostrar tus videos no siempre es fácil, pero seguramente el pago es muy bueno porque recibes muchísima ayuda, muchísimos consejos y puedes ayudar a otros que estuvieron en tu misma posición. Como también lo dije en el anterior video, sería imposible nombrar a todos los youtubers de Canadá, porque obviamente cada día o cada mes yo encuentro nuevos y nuevos canales. En esta ocasión voy a recomendarles, como ya les dije, los que yo mayormente consumo. Sin embargo, seguramente todos los canales que existen tienen alguna cantidad de esfuerzo, la gente se esfuerza, sube su canal, cuenta su experiencia, pero en esta ocasión yo les voy a recomendar los que más consumo, los que más me gustan. Pero si ustedes obviamente tienen alguna recomendación, les gusta algún canal que yo no nombré, mi intención obviamente no es saltármelo, pero seguramente se me pasó, pero ustedes me pueden ayudar dejándolo abajo en los comentarios para que la gente también lo pueda conocer. Bueno, el primer canal que les voy a recomendar es Gabo Travel. Él es un colombiano que vive en Halifax. La verdad es que me gusta muchísimo su vibra, y además es el primer colombiano, el primer latino que yo conozco que está grabando en Nueva Escocia. Así que si a ustedes les gusta Halifax o Nueva Escocia, les recomiendo que vean a Gabo Travel, seguramente les va a ayudar muchísimo. En el canal de Gabo Travel he encontrado videos acerca de la vida en Halifax, del transporte, y que son temas que si ustedes se quieren ir a vivir a Halifax, seguramente les van a servir de muchísima ayuda para, como les digo, saber con qué se van a encontrar. Bueno, el segundo canal que les voy a recomendar es Huellas de Tortuga. La verdad es que es un canal muy tierno, es un canal en pareja de unos colombianos que llegaron primero a Ontario y ahora se mudaron a Calgary. Esto me parece súper importante porque son personas que tienen experiencia en la mudanza de una provincia a otra. Seguramente en su canal les van a contar por qué se mudaron de Ontario, qué les proveía Calgary, que no les proveía Ontario, y ustedes se van a contagiar de su ternura y van a escuchar todas las experiencias de ellos. El tercer canal que les voy a recomendar es Leandro Isaacs. La verdad es que él tiene una vibra totalmente diferente, y además de brindarnos información acerca de Canadá, también tiene una parte como de entretenimiento, así que ustedes se van a divertir al mismo tiempo que se van a informar. Si ustedes se quieren ir a vivir a Quebec, él tiene información sobre todo de Quebec, pero seguramente de muchas provincias en Canadá. El siguiente canal que les quiero recomendar es Family Life Moments. Es una mujer, es una colombiana muy luchadora que llegó a Canadá, más exactamente a Quebec, con su familia, sus 2 niñas pequeñas y su esposo. Ella les va a poder brindar información sobre todo de la bonita ciudad de Montreal y de cómo es migrar en familia. El siguiente canal es uno de mis favoritos en este momento, se llama Empaque y Vamos. Son una pareja de Medellín muy luchadora, además muy divertida, que les va a mostrar su experiencia de cómo fue migrar aquí a Canadá, de cómo ha sido todo su proceso. Ellos viven en Mississauga, y aparte de que el contenido es excelente, la edición es muy divertida, muy tierna y les va a ayudar muchísimo.
El siguiente canal que les voy a recomendar muchísimo se llama Mexican Family in PEI. Ellos son una familia, un par de esposos con 2 hijos que les van a poder brindar una experiencia totalmente diferente de la isla del Príncipe Eduardo. Les van a poder mostrar cómo es migrar en familia, cómo es luchar con 2 hijos y a la misma vez amar la isla del Príncipe Eduardo. En su canal ustedes se van a poder encontrar información de, como les digo, cómo es migrar a Canadá con familia, pero también se van a poder encontrar información del college, de permisos de trabajo, permisos de estudio, cómo es todo el trámite de México aquí a Canadá, también la vida de los hijos, cómo han sido su proceso y ustedes se los van a gozar muchísimo. En este momento Jaime se acaba de graduar del Holland College, así que si ustedes tienen alguna pregunta del Holland College o de cómo es migrar en familia, estoy segura que Jaime y Sara los van a ayudar muchísimo. Y por último, pero no menos importante, les voy a recomendar a Colombianos en Moncton. Él es un colombiano que vive en Moncton, como obviamente el canal lo dice, pero él les va a ayudar muchísimo si ustedes tienen planes para New Brunswick o para especialmente Moncton, que es una ciudad preciosa donde se van a poder encontrar el inglés y el francés. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, seguramente él los podrá ayudar muchísimo. Ahora les voy a recomendar un canal que es nuevo, pero seguramente su cara ya es conocida por algunos de ustedes. Desafío Nómada es un canal de 2 esposos que migran y que son muy luchadores, muy divertidos, pero ahora en esta ocasión les voy a recomendar el canal de Sebastián. Él se centra totalmente en migración, así que les va a poder brindar una experiencia gratuita para todos ustedes que tienen aquellas preguntas. Él invita también muchos asesores, así que esto les va a ayudar muchísimo si tienen planes de venir a Canadá. El canal de Sebastián se llama Canadá para Inmigrantes. Estoy segura que les va a servir muchísimo para que ustedes se llenen de toda esta información justo antes de venir. Ahora un canal que también les voy a recomendar muchísimo, que también tiene una cara ya conocida por algunos de ustedes, es Vigo. Este es un canal hijo del canal La Second Life. En Vigo ustedes van a poder encontrar una experiencia totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver, pero ustedes van a poder practicar muchísimo su inglés y su francés. Así que si ustedes también tienen planes para venir, qué mejor que empezar a practicar su inglés para que vengan con todas las herramientas preparadas. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que conozcan a todos estos canales. Recuerden que todos los links de los canales que les recomendé están aquí abajo en la caja de descripción. Si se dan una pasada, denles un like y seguramente un comentario que vienen de mi parte. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Recuerden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video.